uniformes, libros y todas esas cosas, porque uno escucha a algunas personas hablando sobre esto, de que si se van a entregar los libros, que si no se van a dar los uniformes. Por ejemplo, yo veía la información en el día de hoy de que para las zonas afectadas del este se estaban entregando los uniformes escolares en toda la zona del este. Entonces, nos gustaría saber, director, cuál es la situación para el interior del país y específicamente para el área geográfica que nos atañe en La Vega, el distrito 0605. Lo primero es que en nuestro distrito educativo, voy a responderte por parte, cuando hablamos, vamos a dar unas generalidades de algunas cosas primero para que se entienda el porqué de las demás. Cuando iniciábamos el año escolar, desde que fuimos afectados por esta tormenta que nos ha dado muy duro, tanto a la parte este como a la parte norte, incluimos a La Vega, que tú sabes, el desastre de los puentes, entre otras cosas, las cuales hemos sido afectados. Se propuso el año escolar para 3 días después, que fue para el miércoles 21. De todo modo, las inscripciones estaban un poco todavía rezagadas, porque en este país acostumbramos que si le decimos que la clase inicia en el día primero, los padres a veces se descuidan y van a inscribir a los muchachos el día 2, el día 3, consecutivos, los días que siguen, no recuerden que el inicio de la clase es el día señalado, sino que ellos tienen tiempo quizás para inscribir sus hijos, y a veces un poco descuida en ese sentido. Y nosotros tenemos que saber qué cantidad de alumnos y alumnas se van a inscribir en cada centro y cuál es la matrícula de cada uno de los distritos y cuál es la matrícula regional y cuál es la matrícula a nivel nacional, para de ahí partir con una política de lo que es entrega de libros, entrega de uniformes, etc. Por eso nosotros nos hemos retrasado un poco, esperando que finalicen las inscripciones de manera definitiva y que todos los niños y niñas que ya vayan a venir a nuestros centros educativos estén inscritos definitivamente, con raras excepciones. Pero una pregunta, perdón, profesor. Y el tema de las inscripciones, ¿no se suponía que ya ese era un tema cerrado? Porque de ahí el Ministerio de Educación, por ejemplo, incluso había lanzado la iniciativa de los $500 para que los estudiantes que no pudieron inscribirse en las escuelas públicas porque ya no hay cupo, se pudieran inscribir en los colegios. Entonces, como que se entendía que era que ya no podía haber más inscripciones en las escuelas públicas. Ahí vamos. Una cosa es que dependiendo de la población, había que aplicar una serie de políticas, es lo que le quiero explicar. A raíz de todas las inscripciones que se hicieron, hubo un crecimiento en la matrícula escolar de las escuelas públicas, inclusive aquí en nuestro distrito, donde se sobrepoblaron muchos centros educativos y nosotros, como buenos gestores, teníamos que aplicar una política de buscar soluciones a cada uno de los casos presentados en cada uno de los centros educativos para evitar casualmente de que esos niños se fueran del centro a ocupar un espacio en un colegio privado donde se les iba a otorgar 500 pesos. Un buen gestor tiene que acudir a todos los recursos que posee antes de aplicar una solución a los problemas. Casualmente en nuestro distrito hubo una sobrepoblación y nosotros lo que hemos ido haciendo es regularizando de manera que ningún estudiante se vaya del centro, buscando la forma de que se queden dentro. ¿Cómo así? Aplicando la política de hacer espacio en los diferentes liceos y escuelas para que estos niños tengan un lugar asequible ahí y no tengan que de ahí salir a ningún lado, que no sea donde su padre quiere que él esté.
Porque a veces el padre quiere que esté, por ejemplo, en la escuela de una escuela Pontón, ¿verdad? Entonces el padre quiere que su niño esté ahí por alguna situación. No quisiera sacarlo de ahí para tenerlo que llevar 5 kilómetros más allá. Entonces somos nosotros que tenemos que buscarle solución a que ese niño permanezca ahí. Y eso es lo que hemos estado haciendo espacios donde ha habido una sobrepoblación de inscripción para que esos niños permanezcan en ese centro. Entonces todavía hay opciones en La Vega, en las escuelas de La Vega, perteneciente al distrito que usted dignamente dirige y representa, que es el 0605, ¿todavía hay chance de inscripción? Siempre habrá opciones, porque la política de nuestro ministro Hernández, que nadie debe quedar fuera de un centro educativo que vaya a procurar la inscripción de uno de esos niños, de jóvenes o adolescentes. Y nosotros tenemos que buscarle solución a esos niños, a esos jóvenes, para que no queden fuera. Es decir, que ya directamente ya terminamos las inscripciones. Pero siempre al caso que un padre viene de Higüey, que le tuvo que salir de Higüey a mudarse a La Vega, que un padre viene de La Cabulla al distrito, al municipio, que viceversa, que un padre tuvo que irse de aquí al campo y la escuela pertenece a nosotros. Entonces hay que buscar la solución y hay que inscribir a ese niño. Puede decir un ejemplo. Puede ser un ejemplo. Una última. Pero quería contestarte, antes de que pase a otra pregunta, sobre lo que tú me dijiste al principio, los libros. Nosotros tenemos los libros de primaria. Ya llegaron los libros de primaria. Nos faltan algunos tomos de algunas de las asignaturas, pero en su gran mayoría ya lo tenemos. Y en esta semana vamos a iniciar la entrega de los libros de texto en el nivel primario. Quiero también aprovechar para generalizar un poco que a partir del lunes, si Dios nos lo permite, día 3, iniciaremos con el almuerzo, desayuno escolar, la merienda, a partir del día 3. ¿Por qué no se ha iniciado ni con la entrega de los libros, ni con el desayuno? Porque lo que te decía, tenemos que cuantificar cuántas personas tenemos inscritos para saber qué cantidad de libros necesitamos para esos niños, específicamente en primaria, que es donde vamos a entregar libros. Uniforme, como siempre se entregará uniforme. Ahora bien, director, disculpa que lo interrumpa, pero lo de los libros, lo de los libros y lo de los uniformes, como usted ha muy bien explicado la situación, que hay que cuantificar primero y todo eso, es bastante entendible, pero ¿no piensa usted que en relación al tema de la comida y del desayuno, no obstante a esa espera de tener las cifras correctas y exactas de los estudiantes, se hubiese como quiera podido ir dándole el desayuno o el almuerzo, tomando en cuenta que la comida es algo muy variable, como dicen por ahí, que hasta de una comida comen dos y así? Recuerda que cuando inicia el año escolar, cuando se refiere a almuerzo, desayuno y merienda, si usted tiene 100 alumnos la primera semana, ya en la segunda hay 200, por asunto de lo que expliqué anterior. Por esa razón, era preciso dar una semana de oportunidad para tener toda la información acabada y cuantificada, repito, valga la redundancia, de cuánto tenemos y cuánto necesitamos, para que no se nos vaya a quedar un niño. Porque si en esta semana tú contrataste un suplidor del almuerzo por 100 comidas y en la semana que viene ya hay 150 niños, va a haber un desajuste. Y eso puede provocar que los padres de familia se quejen y digan que no le están dando desayuno. Ya lo entendí. No quiero que se me vaya la idea, antes ya de salir de este tema, del asunto de las inscripciones. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, en el caso de La Vega, del mismo distrito 0605, bueno, incluso también de la misma regional de educación, ya tienen, por ejemplo, cuantificado a cuántos estudiantes, a cuántos padres de familia se le va
a otorgar el beneficio, la iniciativa de los $500 para que pongan a sus hijos en los colegios? Bueno, en el caso de La Vega. En lo que respecta a nuestro distrito, hasta ahora no se le va a entregar a nadie porque nosotros no tenemos ese problema. ¿Cómo? Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros hemos ido... O sea, que no hay nadie que se haya reportado. En mi distrito no ha reportado nadie, un alumno que lo haya tenido que llevar a un colegio privado. Porque a todos nosotros le hemos ido buscando soluciones dentro del sector público. Que es nuestra misión. Pero mire, esa es la misión de un buen gestor. Esa es una información importante. Esa es la misión de un buen gestor.